Buenos días, chicas, buenos días, chicos. Hoy segundo bloque del tema 2, relación social de las personas mayores y discapacitadas. Bien, toca hablar de las dificultades, de las interferencias, de los problemas en esas relaciones sociales o para que se produzcan esas relaciones sociales. ¿Vale? Dice que bueno, que no siempre las personas tenemos una relación social efectiva, óptima, satisfactoria o un número de relaciones sociales que pues no sean suficientes, ¿no? O suficientemente satisfactorios, ¿no? Que nos mantengan ese estado de salud social en una buena, pues eso, en una buena situación, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar a lo largo de este segundo bloque. Tened en cuenta que las personas en situación de dependencia, por el simple hecho de estar en esa situación, pueden presentar mayores problemas, mayores dificultades, tanto en cuanto al número de relaciones sociales como en cuanto a la calidad de esas relaciones sociales. Pues dice, por ejemplo, por falta de habilidades sociales, porque no las han aprendido, porque nunca han tenido un número de relaciones sociales suficientes como para aprender, no tienen ese hábito, ¿no? O porque las están perdiendo, porque su discapacidad o su enfermedad incide en esa parte cognitiva, y están perdiendo esa capacidad para relacionarse, para entablar comunicación con otras personas. Al final, veremos qué pasa con la carencia de las habilidades sociales. Perdón. Por otro lado, características personales, biológicas, psicológicas, sociales, es decir, las características, las circunstancias que rodean cada caso, psicoafectivas, relaciones, red social de cada usuario, de cada individuo, deficiencias provocadas por una enfermedad, por una discapacidad, pueden provocar o pueden constituir los elementos causantes de esa dificultad para la relación social. Luego está el ambiente, el entorno, ¿no? Dice el contexto. Puede ser que una persona, por ejemplo, con una discapacidad sensorial, una sordera, una hipoacusia o alguna ceguera, por ejemplo, aquí nos habla de la iluminación y del ruido, ¿no? Como elementos interferentes, elementos distorsionadores de la comunicación, en definitiva. Puede afectar, por lo tanto, eso a la capacidad de relacionarse socialmente de ese usuario o esa usuaria, pues por supuesto. Luego habla de la intimidación en cuanto al gentío. Bueno, son distintos elementos que estarían relacionados con el entorno y que podrían afectar negativamente a esa persona, a ese usuario o a esa usuaria, en cuanto a sus posibilidades para relacionarse con otras personas. En definitiva, estamos hablando de procesos de comunicación, ¿no? La capacidad de comunicarse con otras personas. Bueno, continuamos hablando de estas dificultades o de estas carencias en las habilidades sociales, y aquí se nos muestra, se nos define esta carencia de habilidades sociales a través de dos modelos en cuanto a causalidad, ¿no? Nos definen la causalidad de la carencia de habilidades sociales a partir de dos modelos, el modelo de déficit y el modelo de interferencia. ¿Qué significa esto? Significa que cuando uno o una tiene carencia de habilidades sociales puede ser porque básicamente no dispone de ellos. Y por otro lado puede ser que sí que disponga de ellos, pero no puede hacer uso de ellos, que son cosas distintas, ¿no? Dice que el individuo no tiene repertorio correcto de habilidades sociales, por lo que sea, o porque no lo ha aprendido, o porque lo que aprendió lo está desaprendiendo, por lo que sea, ¿eh? Pero no dispone de habilidades sociales, con lo cual la intervención psicosocial, el apoyo psicosocial en este modelo de déficit, en este caso, sería pues el aprendizaje, el aportar esas habilidades sociales, el entrenar esas habilidades sociales, el sumar, aumentar esa herramienta para que estas herramientas, mejor dicho, para que estas personas
puedan tener una mejor calidad de vida en cuanto a lo social. En cuanto al modelo de interferencia, nos dice que la carencia en el uso de habilidades sociales viene porque hay algún elemento que interfiere, hay algo, dice, existe algo que interfiere e impide que se haga un uso correcto de estas habilidades sociales. Entonces, la acción, desde el punto de vista del apoyo psicosocial, iría dirigida a detectar, encontrar aquellos elementos que interfieren y que impiden que estas personas puedan utilizar y puedan movilizar estas habilidades sociales. Dice, aliviando esos elementos que interfieren o directamente eliminándolos. ¿Vale? Eso sería una explicación teórica muy teórica a lo que es la carencia o la no disposición o la no utilización de las habilidades sociales. Hablemos pues de estas interferencias. Hablemos del modelo de interferencia. Dice, ¿cuáles podrían ser estos factores que interfieren en el uso o en la aplicación o en el desarrollo de las habilidades sociales? Y que a la postre lo que estarán provocando es esa no utilización, ¿no?, de esas habilidades sociales. Bueno, tendríamos 3 tipos de factores de interferencia. Hablaríamos de los factores de interferencia cognitivos, hablaríamos de los factores de interferencia físicos y luego en la siguiente pantalla veremos que tenemos los factores de interferencia emocionales, ¿vale? ¿Qué pasa con los cognitivos? Pues todas esas ideas, dice, creencias, todos esos pensamientos, la parte cognitiva, ya lo hemos hablado de eso, de la dimensión cognitiva, que en este caso dice radicales o erróneas, es decir, que nos sitúan a nosotros, a nosotras, en una posición extrema y que hace que no seamos capaces de poder tener mantener una relación social con cualquier individuo. ¿Vale? Creencias culturales, religiosas, discriminación, ideas discriminatorias, al final, claro, erróneas en el sentido de que objetivamente y desde un punto de vista del respeto de los derechos humanos, del respeto al ser humano en general, no tendrían por qué darse, ¿no? Por otro lado, dentro de lo que es esta dimensión cognitiva, hablaríamos pues de la imposibilidad, de la incapacidad del usuario, de la usuaria, dice, comprender ciertas situaciones, por ejemplo, una cuestión generacional, al final volvemos a creencias culturales, ¿no? O socioculturales. Si nos acercamos al siguiente punto, podría estar compartido el concepto. Dice, posibles déficits cognitivos y psicológicos. Es decir, que la propia discapacidad, la propia enfermedad, la propia deficiencia limita las posibilidades de entendimiento, limita desde un punto de vista cognitivo o psicológico. Acordaros que no solo tenemos una discapacidad cognitiva, también tenemos una discapacidad psíquica. Es decir, no es un problema con la gestión de la información, es un problema con la adaptación al entorno, con la adaptación a la sociedad, ¿no? Al final, estas posibles alteraciones en estos usuarios pueden ser elementos de interferencia para mantener una habilidad social, para poder movilizar esa habilidad social y por lo tanto tener una relación social satisfactoria y eficiente. Por otro lado, tendríamos los factores de interferencia físicos. Dice, aquellos que van asociados a las percepciones, a los órganos sensoriales, por ejemplo. Es decir, nos estamos refiriendo a sordera, audición, y nos estamos refiriendo a ceguera, visión. Son en sí mismo unos hándicaps importantes para la comunicación y para la relación con otras personas. Son interferencias, o pueden constituir interferencias importantes, aunque se pueden salvar, claro que sí, aunque se pueden salvar, ¿vale? Es decir, se pueden adaptar, se pueden utilizar elementos de adaptación. Luego tendríamos aspectos más, voy a decir, fisiológicos, dice respuestas fisiológicas, dice involuntarias, ¿no? E indebidas, añadiría yo,
indebidas por la repercusión y la interferencia que van a suponer entonces en la comunicación y en la relación con los demás, como dice la aceleración cardíaca, es decir, las taquicardias, ¿no? Las palpitaciones, la sudoración excesiva, no hablamos de sudoración, sino la supersudoración, el tartamudeo, los temblores, bueno, pues eso, esas sensaciones que hay personas o sea, hay personas que manifiestan este tipo de sintomatología y este tipo de signos porque, pues eso, tienen poca tolerancia o, vamos, que les supera, ¿no? Les supera el hablar con otras personas, que les supera el relacionarse con otras personas, les genera un estado de ansiedad y de nerviosismo importante, ¿no? Bueno, pues son habilidades sociales. Al final, incluso a todos, ¿no? A todos nos pasa el hecho de que, por ejemplo, hablar en público, pues bueno, hay quien lo lleva mejor, pues quizá pues por la experiencia, por los años que llevamos dedicándonos a esto, pero todos hemos pasado por ese miedo escénico, por ese respeto que te da hablar en público, ¿no? Y el hecho de hablar en público pues puede generar algunos de estos efectos de los que estamos comentando. Bueno, son estas respuestas fisiológicas en sí mismo también son interferencias. Hay personas que, pues eso, lo toleran muy, muy mal y incluso pueden llegar a perder el sentido, ¿no? Marearse, bueno, manifestar una especie de lipotimia por el hecho de enfrentarse a a un público al que hay que dirigirse, ¿no? Bueno, pues eso, respuestas fisiológicas que, por lo tanto, se considerarían interferencias o factores de interferencia física o físicos. Avancemos, vamos a los factores de interferencia emocionales. Dice, de antemano, bueno, me gustaría destacar esto. Dice, estos son los que influyen más negativamente. Se consideran los más determinantes. Se consideran los más determinantes en la interferencia. En cuanto a la interferencia, en la movilización o uso de habilidades sociales y por lo tanto son o se considerarían los elementos más importantes y más determinantes desde un punto de vista negativo, por supuesto, en cuanto a la relación social. Hablamos de, dice, estados depresivos, carencias afectivas, falta de empatía, bajas expectativas, baja motivación, miedo, vergüenza, ¿vale? Al final son aquellas situaciones afectivas que te inmovilizan, que impiden que se produzca esa relación social. Claro, una discapacidad física, una discapacidad sensorial, puede salvarse, entre comillas, ¿no? Es decir, podemos buscar alternativas, podemos buscar soluciones, podemos buscar métodos de adaptación para solventar esos dificultades que la discapacidad en sí misma genera, ¿no? Pero, claro, salvar la falta de motivación, salvar el no querer relacionarse con otra persona, cómo adaptarnos a eso, ¿no? Si no hay voluntad para mantener esa relación social, difícilmente se va a conseguir. Lo que hay que intentar es revertir ese estado afectivo, ese estado emocional, para que una vez revertido ese estado emocional, sí que se pueda realizar esa relación social. Pero mientras exista, será complicado. Por eso dice que estos, los emocionales, son los factores de interferencia más potentes, más negativos. ¿Vale? Por eso lo dice. Bien, visto lo visto, veamos ahora qué dificultades habitualmente, voy a decir habitualmente, se producen o veremos existen en los distintos colectivos. Ya sabéis que siempre definimos los conceptos, estamos definiendo los distintos conceptos en los tres colectivos básicos. Serían el colectivo de la tercera edad, por otro lado el colectivo de la diversidad funcional o de las discapacidades, y por otro lado tendríamos el colectivo de las personas enfermas, ¿vale? Vamos a ver ahora pues cuáles son las dificultades
habituales o características habituales sobre las dificultades en la relación social de las personas de cada colectivo. Y empezamos con las personas mayores. Bueno, dice que, como ya sabéis, la tercera edad produce una serie de cambios, ¿no? De cambios fisiológicos, cambios a todos los niveles, que pueden afectar negativamente a nuestra capacidad y a nuestras posibilidades de comunicación y, por lo tanto, de relación. Aquí habla de las perceptivas, como el oído y la vista, que ya hemos comentado antes, lo hemos visto como unos elementos de interferencia físicos, ¿no? Pero también tendríamos los cognitivos, ¿no? La imposibilidad de generar una comunicación. Imaginemos que tenemos problemas con el uso del lenguaje o las limitaciones que dice aquí en cuanto a la memoria, ¿no? Y que pueden, de hecho, dice, van a tener un impacto negativo en su capacidad de establecer. A mí me gustaría ser un poquito más suave, ¿vale? Porque lo veo esto muy absoluto, muy contundente. Utilizo unas palabras muy contundentes. Lo que podremos decir es que estas características pueden, vamos a utilizar condicionales, podrían afectar, pueden determinar, pueden limitar esa capacidad para tener relaciones más correctas, más enriquecedoras de lo que son. Es decir, no vayamos a ser tan absolutistas, vamos a decir que directamente no existe relación social correcta, no existe relación social enriquecedora en estas condiciones. Claro que sí, que puede existir, pero sí que es cierto que estos elementos de interferencia van a limitar, van a empobrecer algo relativamente, dependiendo de cada caso, dependiendo de la situación de cada uno, ¿no? Perdón. Vale. En cuanto al número de las relaciones sociales en la tercera edad, ya sabemos, ya lo hemos visto en cuanto a las características del colectivo, y es la pérdida de esas personas cercanas, ¿no? Tanto sean familiares como amigos, pues por una cuestión de generación, bueno, pues porque va apareciendo la muerte, y en nuestro entorno la muerte en la tercera edad empieza a aparecer con más frecuencia de lo normal, y vamos perdiendo esas posibilidades de relación, que eso, pues eso, limita el número de relaciones sociales. Y luego estaba el asunto de la lejanía, la marcha, ¿no? La marcha de los hijos, de los seres queridos que se alejan. Acordaros el trastorno, el síndrome del nido vacío, que se produce y que luego ya se mantiene muchas veces. Pues eso, todo esto limita estas relaciones sociales. Esto en cuanto a las personas mayores, en cuanto a la tercera edad. Además, aquí nos dice y nos habla de las dificultades en cuanto a la adaptación de las personas mayores a la hora de, bueno, participar de actividades sociales, relacionarse con otras personas desconocidas, y por eso dice que si teniendo en cuenta esa limitación, esa resistencia, voy a utilizar la palabra, esa resistencia de las personas mayores a la hora de conocer gente nueva, a la hora de relacionarse con soltura con gente nueva, hay que tenerlo muy en cuenta en institución, por ejemplo, tanto en las residencias como en los centros de día. Es muy importante el periodo de adaptación. Las personas mayores llegan a un sitio en el que no conocen a nadie, del cual no conocen nada, es decir, no conocen el entorno tampoco, no conocen al personal, se sienten desubicados, se sienten perdidos, y incluso podemos llegar a ver trastornos confusionales, ¿no? El síndrome confusional agudo, del cual ya hemos hablado en clase. Bueno, podemos ver empeoramientos en las situaciones patológicas de los usuarios. Bueno, a nivel afectivo, a nivel emocional, pues podemos ver unas situaciones bastante precarias. Por lo tanto, eso se sabe, se conoce, y en los protocolos de admisión de nuevos residentes está descrito los periodos de adaptación, en los cuales el equipo cuidador o los profesionales de estos centros se encargarán de atender con un esmero especial a estas personas que acaban de ingresar,
para que se adapten más fácilmente y se integren en el centro y con las personas que están bueno, también ingresadas o también son residentes de ese centro, ¿no? Se trata de integrarlos a nivel social y afectivo. Para que bueno, pues se supere con facilidad este primer periodo. Es decir, las personas mayores tienen ese temor a lo desconocido. Ya lo hemos visto, las personas mayores son conservadoras y no les gusta que se les cambie de rutina. Esto que estoy comentando a nivel de instituciones tiene tendría su traducción, voy a decir, bien en cuanto a lo que es las personas que están en el ámbito domiciliario. Estamos hablando aquí de eh, entorno de instituciones, pero ¿qué pasa en cuanto a los procesos de adaptación en el entorno domiciliario? En la atención domiciliaria directa, pues lo mismo. Estas personas también necesitarán un cierto periodo de adaptación a ese auxiliar nuevo que les visita, a esas tareas que se tienen que realizar, a esas actividades. Tendrá que adaptarse a esa situación de atención que se le va a dispensar, ¿vale? De eso hablamos luego. Bueno, en cuanto a las dificultades para las personas con diversidad funcional, con algún tipo de discapacidad, suelen ser personas que se las ha... bueno, suele ser, ¿vale? Volvemos a las generalizaciones que no me gustan, ¿vale? Insisto, esto está obtenido de un manual en el que hace hincapié en aquello, en lo malo, ¿no? Se pone en lo peor en cuanto a este tipo de características. Y también es cierto que las cosas cambian y las oportunidades aumentan para todos y para todas, y para las personas con diversidad funcional también, porque hay una mayor sensibilidad, porque desde un punto de vista político hay, bueno, pues parece que un mayor interés en que esto sea así. Evolucionamos en general, la sociedad evoluciona y por lo tanto también mejoran las condiciones para todos, ¿no? Lo digo porque si la sociedad mejora y mejoran las oportunidades, también mejoran las oportunidades de relación social. También mejoran, pues eso, las posibilidades para que estas personas se relacionen de una forma más normal, o como nos relacionaríamos o podemos relacionarnos el resto de personas, ¿vale? Todos. Entonces, lo que está describiendo aquí, pues se pone muy en lo malo, ¿no? Se pone muy en lo peor. Pero sí que es cierto que a vosotros al final lo que nos interesa es conocer lo peor por si se nos presenta y cómo actuar frente a ello, ¿no? Bueno, vamos a encontrar, dice, una serie de obstáculos asociados a su propia discapacidad. Hemos hablado ya de las sensoriales, pero ¿qué pasa con los problemas de movilidad? Un problema de movilidad puede limitar, puede interferir en la relación social de una persona. Pues por supuesto, las barreras arquitectónicas, lo estamos viendo, lo vais a ver en el día a día con vuestras usuarias. Unas barreras arquitectónicas como son la falta de disponibilidad de un ascensor, unas escaleras, una señora que vive en un tercero o en un cuarto piso y no puede bajar las escaleras, no puede salir de su casa cuando quiera. A veces necesita de ayuda de alguien y hasta que ese alguien no está ahí presente, no puede salir. Si no puede salir, no se puede relacionar con otras personas. Por poner un ejemplo de interferencia en lo que es la relación social. Si no se salgo de casa, no tengo relación social, ¿no? Las barreras arquitectónicas, por lo tanto, pueden ser elementos de interferencia. Muchas veces, por lo tanto, las personas con diversidad funcional presentan esta problemática, ¿no? La propia discapacidad les genera elementos de interferencia. Dice, la necesidad de pedir ayuda constante y siempre hace que estas personas se cohíban, les sabe mal, están hartos de depender de otros. Recordad lo que... Yo siempre me acuerdo de Marco, del chaval del documental, y lo utilizo, ya que hemos visto el documental, lo utilizo como ejemplo para que lo recordéis. Es algo que él siempre decía, ¿no? Que una de las cosas que peor llevaba era el tener que depender de los demás, ¿no? Y el tener que pedirlo todo. Y al final, muchas veces, pues por no molestar, bueno, por no agobiar, por no hartar a los que te rodean, pues no pides, ¿no? Evitas eso. O
por otro lado, está el asunto de la autoestima, ¿no? Unos niveles muy bajos de autoestima, perdón, debidos a esa situación. Decía que la infravaloración, ¿no? Debido a esos bajos niveles de autoestima, pues conllevan la autoexclusión, muchas veces el aislamiento, el autoaislamiento, ¿no? No tanto el rechazo por parte de los otros, que también puede pasar, sino ese autoaislamiento por falta de motivación, por pérdida de voluntad, ¿no? La no voluntad de relacionarse con otras personas. Bueno, puede suceder y nos lo describen como algo habitual o que puede ser más habitual, digamos, en la diversidad o el colectivo de la diversidad funcional. Pasa con las personas enfermas o convalecientes. Pues las personas enfermas y convalecientes pues suelen tener un estado de ánimo bastante limitado. Como siempre, dependería de la fase de esa patología, la fase en la que se encontraran. Cuanto más avanzada está esa patología, hablamos de crónicos, cuanto más avanzada está esa patología, estaríamos hablando de enfermedades crónicas que limitan, ¿no? Enfermedades crónicas que digamos, no permiten tener una actividad normal, no permiten realizar las actividades de la vida diaria de una manera normal. Son enfermedades discapacitantes en ese sentido, porque si no, una persona puede tener una enfermedad crónica y tener una vida y desarrollarse de una forma absolutamente normal. Pero en estos casos, fijaros que dentro del colectivo de personas enfermas deberíamos referirnos a aquellas que, debido a esa enfermedad, que es especialmente limitante, especialmente discapacitante, no pueden mantener una relación social normal, eh, no pueden tener esa relación social normal o no la quieren tener, ¿vale? No tienen motivación para tenerla, no tienen ánimo para tenerla. Aquí nos habla del debilitamiento que puede provocar esa enfermedad, de los bajos niveles energéticos que, bueno, les afectan a todos los niveles, ¿no? Desde un punto de físico, psíquico y emocional. Así que nos dice que las relaciones sociales, perdón, ay Dios mío, cómo stick. Continúo. Nos dice que las relaciones sociales en estas personas o en este colectivo, siempre poniéndonos en esa situación que os he dicho antes, ¿no? En ese contexto de limitación, de discapacidad debido a la enfermedad. Bueno, dice que las relaciones sociales en este contexto suelen ser de carácter forzoso, es decir, son de tipo asistencial, hablamos de médicos, enfermeras, cuidadores, y que por lo tanto, por lo forzosas que son estas relaciones, pues no son muy motivadoras, dice, e incluso pues pueden generar cierto rechazo, ¿no? Por otro lado, hablaríamos de que, y ya lo vimos en su momento, en el primer módulo, en el primer bloque, vimos que las principales relaciones sociales de las personas enfermas, discapacitadas en general, dependientes en general, ya vimos que es la familia, ¿no? Los miembros, las personas que tenemos más cercanas a nosotros. Pues eso lo vuelvo a repetir aquí. Las personas con enfermedades graves suelen básicamente buscar la compañía en las personas más cercanas y queridas. Y dice, perdón, se me ha ido. Incluso en algunos casos ni eso. Ni eso. En algunos casos lo que quieren es la soledad, tienen un grado de motivación muy, muy bajo, un estado anímico muy, muy, muy mermado y no quieren saber nada de nadie, ¿no? Puede ser, podemos encontrarnos esos casos. Vale, por otro lado, fijaros, de eso estamos hablando. Fijaros el tercer punto. El tercer punto es de rabiosa actualidad. Dice, el hecho de padecer determinadas enfermedades que afectan a la apariencia física y otras enfermedades contagiosas va a provocar cierta exclusión social. Y por lo tanto, ay Dios mío, así estoy yo. Y por lo tanto, una carencia de las relaciones sociales en el individuo. Eso es lo que está sucediendo con las personas mayores, por ejemplo, ¿no? Estamos, este aislamiento el que estamos viviendo, este confinamiento que estamos viviendo por el COVID,
está dejando fuera del circuito sobre todo a las personas mayores. Todos estamos confinados, por supuesto, todos tenemos que cumplir unas normas de distanciamiento social, etcétera, etcétera, pero las personas mayores que son más vulnerables, que se encuentran en esas situaciones de soledad, son las que más tarde podrán entrar a relacionarse con otras personas, por eso mismo, ¿no? Por el riesgo que se asume. Y eso de la enfermedad contagiosa, el miedo a contagiarse, si lo llevamos a una situación de normalidad, eso también existe. Esta situación espantosa que estamos viendo de forma tan masiva ahora para las personas mayores, en otros momentos de normalidad también se produce para las personas enfermas, ¿no? Que tienen una enfermedad contagiosa, por ejemplo, o que tienen una enfermedad que provoca cierta deformidad, que provoca, bueno, un deterioro del aspecto físico y que puede ser también motivo, todo ello, de ese rechazo social, ¿no? De la pérdida de amistades, pues porque es incómodo, porque no es agradable. Y por otro lado, puede ser también una cuestión interna, una percepción del propio enfermo, ¿no? El pensar de que ese deterioro va a generar rechazo y como cree que va a generar el rechazo, él mismo o ella misma se autoexcluye. Puede ser. Continuamos. Dejamos los distintos colectivos en cuanto a las posibilidades o características que podemos encontrar en cada uno de ellos y hablemos ya de situaciones conflictivas. Hemos hablado de las dificultades de la relación social debido a elementos de interferencia, ¿no? Problemas que pueden existir y que pueden afectar negativamente a esas posibilidades de realizar o de mantener esas relaciones sociales. Hablemos ahora de situaciones que se pueden dar en la relación social con personas en situación de dependencia y que pueden resultar tensas, resultar conflictivas, pueden generar alteraciones en esa relación social. Y recuperamos lo que os he comentado antes, del periodo de adaptación al servicio de atención domiciliaria. Antes hablábamos de ese periodo de adaptación importante para los nuevos residentes en centros residenciales y en centros de día. ¿Qué pasa cuando un usuario nuevo recibe por primera vez un SAT, ¿no? O cuando una persona dependiente empieza a recibir una ayuda a domicilio o una asistencia personal? Pues lo que va a pasar es que se tendrán que adaptar uno a otro y el otro a la una, o a la una a la otra, o al uno a la otra. Es decir, tendrá que haber un proceso de adaptación por ambas partes, un proceso de adaptación bilateral, tanto por parte del trabajador, del profesional, como por parte del usuario, para que esa relación que se va a producir, que será de tipo asistencial, bueno, sea lo más eficiente posible, sea lo más satisfactoria posible, genere al final el aumento de la autonomía y la ganancia en la calidad de vida que se pretende en el usuario y que para el profesional sea todo lo satisfactoria posible, ¿no? Claro, para eso tiene que producirse ese periodo de adaptación, que no está escrito, que no normalmente en ayuda a domicilio no hay nada, no está protocolizado, pero sí que se sabe que los primeros días pueden ser días duros, porque hay que conocer al usuario, a la usuaria, hay que conocer y saber cuáles son sus necesidades, hay que conocer, bueno, cuál es su modelo, cuál es su estilo comunicativo, entenderlo, hay que empatizar, hay que conocer cuál es su situación psicoafectiva, hay que conocer el entorno, las limitaciones del entorno, cuál es la red social de ese usuario, bueno, cuáles son sus elementos de motivación. Todo eso lo tenemos que ir conociendo en esos primeros días, en ese periodo de adaptación. Y en ese periodo de adaptación, o durante ese periodo de adaptación, sobre todo, es cuando se pueden producir mayor número de situaciones conflictivas, vamos a decir, ¿no? De situaciones de falta de encaje.
que eso poquito a poquito se va puliendo hasta que ya todo va rodado, ¿no? Bueno, dice, las causas más frecuentes de estas situaciones conflictivas que podemos vivir, fijaros que no estamos hablando de conflicto como tal, ¿vale? El conflicto y la resolución del conflicto como tal lo veremos en en temas posteriores. De momento nos quedamos hablando de, bueno, roces, pequeñas situaciones por desajustes, ¿no? Por desajustes de temperamento, por desajustes de criterio, por desajustes normales que se producen en los inicios. Como digo, dice, las causas más frecuentes de estos desajustes, de estas situaciones conflictivas, pueden ser, dice, uno, lo primero que nos marca es los sentimientos negativos del usuario ante su situación de dependencia. Sentimientos negativos, la no aceptación, la negación incluso a veces de su situación. El llevarlo mal, vamos, que llevan mal el hecho de que están en esa situación de dependencia y que por lo tanto necesitan atención para cubrir con sus necesidades básicas, ¿no? El llevar mal eso, ¿cómo se traduce? Se traduce, por ejemplo, en comportamientos de irritabilidad, enfado mantenido, el cabreo, las malas palabras, el mal humor. El mal humor. Al final es una manera vamos a decir, no me sale la palabra, de trasladar, ¿no? de hacer circular ese sentimiento negativo que se tiene, ¿no? De exteriorizar, eso es, de exteriorizar ese sentimiento, ¿no? El enfado, la irritabilidad. Y claro, el enfado y la irritabilidad pues se paga con el primero que tienes al lado, ¿no? Con el que tienes enfrente, que podéis ser vosotras o pueden ser los cuidadores o los familiares que están en esa unidad de convivencia. Eso por un lado, el enfado. La desconfianza en esos primeros días, el que no sabemos muy bien hasta dónde llegan las competencias de uno, hasta dónde llega lo que se puede, no se puede hacer, lo que se puede y lo que no se puede pedir. También existe o puede existir desconfianza por parte del usuario en cuanto a, pues eso, ya lo hemos visto también en su día, hay una invasión de su espacio privado, de su espacio íntimo, hay una agresión, entre comillas, por supuesto, por parte de las trabajadoras, de las cuidadoras que intervienen en esa atención, o trabajadores, en esa atención domiciliaria directa, y eso genera desconfianza, ¿no? Eso puede generar desconfianza o puede incluso generar pudor, vergüenza, ¿no? Hemos hablado también de eso en cuanto al tema del aseo, en cuanto a la gestión de los residuos, de las excretas del usuario y por supuesto tristeza, ¿no? Pues eso, la falta de, la pérdida de alegría, ¿no? Bueno, pues el derrotismo que nos llevará al final, como consecuencia de todo esto, esto nos puede llegar a la falta de motivación para hacer otras cosas, para hacer otras actividades y para relacionarse con otras personas, ¿no? Bien, sentimientos negativos ante la situación de dependencia. Más situaciones conflictivas, vemos, dice, la visión equívoca de la situación, el no entender cuál es el grado de atención que reciben y que por lo tanto nosotros como profesionales debemos otorgar. Dice, acordaros que este es un tema, bueno, esto de las situaciones conflictivas que estamos dando estos son los grandes éxitos de las situaciones conflictivas en ayuda a domicilio, ¿vale? Primero hemos hablado de, pues eso, el mal humor del usuario, ¿no? La tristeza, tal. Ahora vamos a hablar de el pedir más de la cuenta, ¿vale? Acordaros que el otro día cuando vinieron a vernos el equipo de auxiliares del ayuntamiento, este tema salió. Si no creo recordar, fue Sandra la que habló de este aspecto, ¿no? De las peticiones no pertinentes, de que te piden tareas que no están en plan de trabajo y que en principio no se deben realizar, pero entonces ahí Sandra hizo un matiz que me pareció interesante, ¿no? Nosotros en los manuales
en los protocolos decimos, nunca hay que hacer aquello que no está en plan de trabajo, siempre hay que negarse y hay que hacerlo, dice aquí, ser amables pero mantenerse firmes y transmitir la necesidad de realizar las tareas asignadas, ni más ni menos que las tareas asignadas. Pero Sandra dijo, pues yo a veces hago, aun sabiendo que no debo hacerlo, lo hago porque me da la gana. Lo utilizó, lo dijo así delante de la coordinadora, acordaros. Claro, es que al final es el sentido común el que nos tiene que mover. Está claro que tenemos un plan de trabajo y teóricamente del plan de trabajo no nos tenemos que mover. Pero ella dice, yo hago cosas que no están en el plan de trabajo si sé que ese usuario no me va a exigir más mañana, por ejemplo, ¿no? Lo hago porque me sale a mí hacerlo, no porque me lo pidan o me insistan en que lo haga. Cuando se produce esa situación de insistencia, de pesadez, pues es con más motivo cuando hay que negarse. Es decir, que luego hay una serie de circunstancias que nos pueden hacer tomar una decisión u otra. Lo que debemos hacer lo tenemos claro, luego lo que queramos hacer o podamos hacer es otra cosa. Y eso dependerá de las circunstancias, de la situación, de cómo es la petición, de cómo se encuentra el usuario, de si es una cuestión, si es algo muy especial. ¿De acuerdo? Eso es. Bien, pero insisto, estamos en los hits, en el top 10 de las situaciones conflictivas y la de solicitar más de lo que se ha asignado, es muy, muy, muy habitual. ¿Vale? Dice, visión equívoca de la situación de dependencia. Estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de que nuestra intervención en una SEO sea mayor o nos piden que sea mayor de la que consideramos que debe ser, o nos piden que hagamos los cristales yo qué sé, de las habitaciones, ¿no? Cuando realmente no tenemos por qué, en ese caso no tenemos asignadas tareas de apoyo doméstico, por poner ejemplo. Muy bien, continuamos. Otro clásico, grandes clásicos. La habituación. La habituación es el que el usuario, la usuaria, adquieren un grado de dependencia afectiva hacia un auxiliar y entonces llega el día que hay que cambiar de auxiliar. Y ahí es cuando se lía la de San Quintín, el drama. Llega el drama porque esa persona no quiere que le cambien la auxiliar, no quiere que le cambien a esa cuidadora, a esa persona que le dispensa esa atención. ¿Por qué? Porque es la que le ha dispensado esa atención toda la vida o en los últimos 3 meses, por poner un ejemplo, y no está de acuerdo porque ya se ha acostumbrado a esa persona, pues porque ya tiene, pues que le cae muy bien, le gusta mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un problema. Es una situación conflictiva habitual. Y como sabéis, ya se os ha explicado, en equipos de ayuda a domicilio, en equipos de atención domiciliaria directa, en equipos, es complicado que no se produzcan esos cambios, estas sustituciones. Es muy difícil. Se van a producir, porque sí, porque por una cuestión de gestión de recursos humanos van a aparecer. Otra cosa es un apoyo personal, una asistencia personal, que es algo mucho más individual y que, bueno, pues es más complicado o puede ser más difícil que se produzca. Pero un equipo de trabajo, vamos, las sustituciones están en la orden del día. Y claro, eso se contradice, quiero decir, con una de las premisas importantes en la atención domiciliaria directa, que es el trabajar poquet a poquet, el ir avanzando paso a paso, consiguiendo pequeñas metas, ganándose la confianza del usuario. Claro, todo para eso se necesita tiempo. Y muchas veces, pues una cosa contradice a la otra, ¿no? Las sustituciones, también es verdad que las sustituciones se intenta que no sean muy frecuentes, pero se pueden producir. Bien, es una situación que genera roce, que puede generar ansiedad, que puede generar malestar hacia los usuarios, ¿vale? Y otra situación que puede generar ansiedad y malestar a los usuarios son los cambios de rutina. Hay personas que son especialmente sensibles a los cambios de rutina. De hecho, en la tercera edad es un colectivo en general sensible al cambio de la rutina. Es muy habitual, en personas muy habitual. Hoy tengo la lengua un poco trabada, no sé por qué. Creo que es porque estoy resfriado y me cuesta respirar.
no os asustéis, que no tengo el bicho. Pero sí que me noto cargadete y me cuesta respirar y se me traba un poquillo la lengua. A ver, estaba diciendo que, exacto, los cambios de rutina. En las personas muy mayores es bastante habitual, bueno, eso es sabido que en épocas de vacaciones, por ejemplo, cuando estas personas dejan de ir a centro de día, o al revés, cuando son personas que están atendidas en su domicilio y por vacaciones familiares, por ejemplo, se las interna en una residencia durante un mes para dar un descanso a la familia, por ejemplo, suelen ser situaciones bastante traumáticas y que, bueno, acarrean pérdidas importantes en estas personas, empeoramientos importantes en las patologías de estas personas. ¿Por qué? Porque se cambia la rutina, porque hay un cambio en esa rutina diaria, ¿no? Las personas mayores son poco tolerantes al cambio en general. Y dice que eso puede generar situaciones de un aumento del estado de los nervios, de ansiedad, y que puede generar, por lo tanto, aquello que hemos visto antes de situaciones un poquito tensas, ¿no? Hay que saberlo, que las novedades pueden ser, los cambios pueden ser generadores de conflicto, más que generadores de conflicto, pueden desestabilizar al usuario, ¿vale? Esa es la idea. Veamos cómo actuamos, pues, ante estas situaciones conflictivas. Insisto, aún no estamos hablando de resolución de conflictos, que lo veremos más adelante, paso a paso, de una forma muy detallada y bastante amplia, por cierto. De momento nos quedamos hablando de, bueno, cómo movilizamos estas habilidades sociales que hemos estado viendo estos días, cómo las utilizamos para poder afrontar este tipo de situaciones. En cualquier caso, dice, cuando se producen desajustes en las relaciones sociales, cuando se producen situaciones de este tipo, o cuando en plan de trabajo se interviene a nivel psicosocial en una unidad convivencial, y en ese plan de trabajo, como tarea, como objetivo, está el fomento de las relaciones sociales de esos usuarios, pues en ese punto hay que actuar, dice, favoreciendo las habilidades sociales de esos individuos. Porque sabemos que toda relación social, el éxito de la relación social pasa por el uso correcto de las habilidades sociales. Y si no se tienen, habrá que aprenderlas. Esa es un poquito la idea. Si se tienen, pero están un poquito oxidadas porque hace tiempo que no se usan, habrá que recuperarlas, ¿no? Habrá que entrenar, habrá que generar situaciones en las que ese usuario, esa usuaria ponga en práctica esas habilidades sociales para que se produzca ese entrenamiento de esas habilidades sociales. Luego, generando esas situaciones, generando esas oportunidades de entrenamiento, al final estamos hablando de que tenga relaciones sociales en sí mismo, sacándolo a reunirse con otras personas, etcétera, etcétera. Digo que realizando ese entrenamiento efectivo, además, se produce una prevención, ¿no? Hay un punto de prevención de pérdida de esas habilidades sociales, ¿no? Y además, directamente, estamos evitando ese aislamiento social que puede producirse en algunos casos. Y luego, además, vuelvo a lo mismo, generando esas oportunidades de entrenamiento, generando esas interacciones personales con otras personas, esas relaciones sociales, estamos tratando las pérdidas que ya se han manifestado. Y por lo tanto estamos facilitando, fomentando el aprendizaje de nuevas. Nosotros podemos acompañar en ese aprendizaje
dependiendo de las posibilidades de aprendizaje del propio usuario, de la propia usuaria. Pero al final lo que se pretende decir es que en la intervención psicosocial, en cuanto a lo que es el fomento de la relación social, los objetivos que se persiguen, los objetivos que se establecen serían el de entrenamiento, el de aumentar el grado de habilidad social, el de evitar la pérdida de habilidad social y el de también recuperar esas habilidades sociales. Vamos a decir, mejorar en su uso, evitar pérdidas, aumentar la cantidad de habilidades sociales. Diríamos que nuestra intervención será una intervención de tipo correctivo, una intervención de tipo preventivo, una intervención de tipo enriquecedor, una intervención en la que se pretende sumar, aumentar estas habilidades sociales. Decía yo, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Decía yo, pues lo debemos hacer que nuestros usuarios estén motivados primero para poder mantener esas relaciones sociales y entonces generar situaciones para que pongan en práctica estas habilidades sociales. Pero con nosotros mismos también, porque con nosotros mismos nosotros no dejamos de ser un elemento importante para sus relaciones sociales. Es decir, somos eminentemente unas de sus principales relaciones sociales o oportunidades de relación social, oportunidades de comunicación. Con lo cual, ya con nosotros se pueden poner en práctica esas habilidades sociales, podemos ayudarles a corregir, a pulir, a mejorar esa comunicación, ¿no? Por eso decir, la comunicación adecuada con quienes convivimos diariamente es la base de unas buenas relaciones humanas y profesionales. Que todo lo que decimos, con todo lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, tanto sea verbal o no verbal, habla de la posición del cuerpo, nuestra actitud, etcétera, etcétera, todo comunica, todo comunica. Cuando comunicamos y cuando pensamos que no, el no comunicar también comunica. Comunicas que no estás comunicando. Es decir, que todo, absolutamente todo comunica, ¿no? Entonces, muchas veces, como auxiliares de ayuda a domicilio, como cuidadoras en atención domiciliaria directa, tenemos que utilizar estas mismas herramientas que debemos utilizar todas las personas en comunicación, en relación social. Estas mismas herramientas serán las que nosotros deberemos utilizar para con nuestros usuarios, ¿vale? Para conseguir que esa atención psicosocial sea eficiente, sea efectiva y sea eficiente. Y que además podemos ayudar a mejorar a nuestros usuarios en cuanto al uso de estas mismas herramientas, ¿vale? Hablo de herramientas, podríamos hablar de también habilidades sociales, porque al final es lo mismo. También podemos hablar de estrategias o podemos hablar de técnicas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la empatía, estamos hablando de la escucha activa, estamos hablando de la retroalimentación y estamos hablando de la asertividad. Es decir, para que nuestra intervención psicosocial tenga éxito, tenemos que movilizar una serie de técnicas, una serie de habilidades en nuestro trabajo para que la comunicación con nuestros usuarios sea la idónea, para poder superar esas situaciones conflictivas que hemos visto antes, incluso para dar un modelo de conducta a nuestros usuarios en los procesos de comunicación, ¿vale? Dice, podemos utilizar estas técnicas a la hora de iniciar una conversación, a la hora de hablar, mantener una conversación o a la hora de finalizar, ¿vale? Vamos a ir viendo cada una de estas técnicas. Insisto, no dejan de ser habilidades sociales, no dejan de ser aspectos que hemos visto en bloques y temas anteriores. Hemos hablado ya de las habilidades sociales. Os he pasado un documento en el que se relacionaban distintas habilidades y ya nos explicaban el qué, el cómo, del de qué manera, ¿verdad? Pues vamos a volver a incidir un poquito en todo esto, pero sí que creo que
en este punto se están recalcando, se están subrayando aquellas habilidades que más importancia tienen en en el acompañamiento psicosocial, en la comunicación. Es decir, la empatía, la escucha activa y la asertividad. Creo que con estas tres lo tenéis todo ya, lo tenéis todo ganado. Si sabéis manipular, no, si sabéis movilizar estas tres habilidades sociales con soltura y de una forma más o menos consciente, con un objetivo, ¿no? Con una idea, con una finalidad, es que controláis mucho, es que vais a controlar mucho los procesos de comunicación. Veamos, la empatía, sabemos lo que significa empatizar. Empatizar es ponerse en el lugar del otro, tener la capacidad de decirse a sí mismo esta frasecita que pone aquí debajo. Dice, ¿cómo me sentiría yo si estuviera en su piel? ¿Cómo me sentiría yo si estuviera en su lugar? Y posiblemente te sentirías de la misma manera. Y posiblemente reaccionarías de la misma manera o tendrías su misma conducta. Entonces, eso es empatizar, ¿no? Es comprender a esa persona por lo que está pasando, comprender cuál es su estado psicoafectivo y manifestarle que le entiendes y que la apoyas. Ojo, que se respetan sus sentimientos aunque no se compartan, ¿vale? Otra cosa es que decirle sí a todo, pero no. No. La idea, porque hay que ser asertivo, acordaros, hay que ser asertivo. Entonces, se trata de respetar. Al final es respeto. Respeto para la otra persona, aunque no se comparta y aunque haya que solicitar un cambio de conducta. Aunque haya que insistir en que esa conducta debe ser modificada porque no es viable, ¿no? No es posible. Bueno, hay que escuchar, hay que hacer una muy buena escucha, dice, sin prejuicios, abierto de mente, tolerante y mucha paciencia. Dice, la empatía será muy importante en situaciones de crisis, es decir, en situaciones críticas, en momentos de conflicto. Será muy importante la empatía, es muy importante la empatía como primer paso para solucionar cualquier conflicto. No hay conflicto que se resuelva si no hay un ejercicio de empatía por las distintas partes que están en conflicto. Y luego en esos periodos de acogida, en esos periodos de adaptación que hemos dicho antes, pues empatizar muy mucho para conocer muy mucho y entender muy mucho a nuestros usuarios, ¿vale? Bien, otra herramienta súper importante en la vida, en general, es saber escuchar. Y saber escuchar no es oír. Saber escuchar implica una escucha activa. Por eso se habla de escucha activa. Escuchar activamente significa hacer entender a la otra persona que toda tu atención está en ella mientras esa persona te está contando algo, ¿no? Escuchar activamente, de alguna manera, mejora las relaciones entre las personas. Escuchar activamente es la llave para abrir la puerta. Mira, me queda muy poético esto. La escucha activa es la llave de la puerta de la confianza de vuestro usuario. Si sois capaces de ejercitar esa escucha activa con eficacia, con éxito, tenéis mucho de ganado en cuanto a la confianza, en cuanto a la proximidad hacia el usuario. Por lo tanto, escuchar activamente, dice, no es simplemente percibir un mensaje, sino que requiere un esfuerzo, ¿vale? Significa escuchar y atender la comunicación. Y cuando dice entender la comunicación, significa entender el mensaje verbal y entender el mensaje no verbal, que es muy importante también. La posición, los ojos, las miradas, los brazos, cómo movemos los brazos, los gestos, las expresiones faciales, todo comunica, todo nos informa.
En la escucha activa tenemos que ser conscientes de todo eso, ¿vale? Vale. Pues eso, lo que os estoy diciendo, ¿no? Escucha activa, ¿cómo lo ponemos en práctica esto de la escucha activa? Bien, os he adjuntado un vídeo que me parece interesante. Viene a ser una consulta de un psicólogo, es un psicólogo valenciano, que nos explica lo que es la escucha activa y nos da unos pasos a seguir para ponerla en práctica de una forma exitosa. Me parece un vídeo, bueno, el chico pues lo explica muy bien, la verdad, y creo que podemos entender muy bien los ejemplos que da a la hora de imaginar en qué situaciones y de qué manera podemos aplicarlo, ¿vale? Lo importante en mi caso es que entendáis el concepto, luego yo creo que con el vídeo os ayudará más a entender el cómo hacerlo, ¿no? El cómo aplicarlo. Pero en principio se trata de, dice, dejar de hacer otras cosas y centrarse en escuchar a esa persona que nos está hablando, hacerle entender a esa persona que nos está hablando que le estamos entendiendo y que estamos siguiendo lo que nos está diciendo con la mirada, con gestos, incluso con contacto físico, ¿no? Podemos hacer algún tipo de verbalización que le haga entender que estoy entendiendo lo que está diciendo. Bueno, lo vamos a ir viendo en estas siguientes indicaciones para la escucha activa. Dice, mantener el contacto visual. En cuanto al contacto visual, en el vídeo nos explica los distintos triángulos que son más necesarios o que son más adecuados en distintos contextos de comunicación. Muy interesante el vídeo en ese sentido. Dice, mantener una expresión facial de interés, realizar señales de atención para que la persona que habla entienda que le estamos siguiendo, ¿no? Movimientos afirmativos con la cabeza, sonrisas o medias sonrisas. Los murmullos de, ajá, claro, claro, ya veo, sí, claro, claro, no, por supuesto que no, por supuesto que sí. Es decir, pequeñas intervenciones que no cortan al usuario, que no le quitan el foco de la importancia, sino que lo que hacen es reafirmar el hecho de que estamos en esa conversación, estamos en esa escucha activa, ¿no? Luego, por ejemplo, resúmenes aclaratorios. Si no he entendido mal, o sea, me estás diciendo que esto y esto y el otro, para, de alguna manera, reafirmar todo esto que estoy diciendo o clarificar, ¿no? Hacer preguntas muy directas, muy breves, muy cortas para entender el mensaje por si no se está entendiendo, por lo que sea, ¿no? Porque la capacidad comunicativa de la otra persona pues no es muy allá, por poner un ejemplo, ¿no? Estas serían algunas indicaciones para poner en práctica esta escucha activa. Y además, dice, empatizar. Para escuchar activamente hay que empatizar, hay que ponerse en el lugar del otro, ¿vale? Y hay que hacérselo saber. El mimetismo emocional, por ejemplo, es una manera de empatía, ¿no? De empatizar. El vídeo, insisto, el vídeo os lo va a explicar muy, muy bien. Cuando hablamos de mimetizar, cuando se habla de mimetizar, significa, pues eso, si una persona te está hablando de una pena, no estarás tú con una sonrisa de oreja a oreja, sino que tendrás el gesto, pues, serio, ¿no? Con pues, un gesto de preocupación por ella, ¿no? Si de esa persona está hablando de una gran alegría, de una cosa que le ha pasado súper guay, pues no estarás con cara de pena y con cara de asco, ¿verdad que no? De eso se trata, ¿no? De mimetizar emocionalmente. Luego dice, no juzgar, no interpretar, no dar órdenes, no dirigir, no mandar. Bueno, vamos a ver. Esto hay que entender que es variable o es relativo según el contexto en el que nos encontremos. Cuando hablamos de escucha activa, también hablamos de feedback, que lo veremos ahora. Hablamos de retroalimentación, de alguna manera. La retroalimentación sería la respuesta que damos ante una manifestación, ante una actitud o una conducta de una persona. Lo que recibirá esa persona después de su conducta. A eso se llama retroalimentación, que lo veremos inmediatamente ahora después, ¿no? Relacionado con eso están las críticas, por ejemplo, las correcciones, ¿no? O los refuerzos, todo lo contrario, lo positivo, los refuerzos, ¿no?
claro, dice, nunca juzgar, nunca interpretar, nunca dar órdenes, ni dirigir, no mandar, no sermonear, no dar lecciones, no criticar, no infantilizar, no desviar con bromas. Esto dificulta la escucha activa. Vale, muchas de estas cosas, por supuesto. Dice, no infantilizar, por supuesto. No desviar con bromas cuando el tema no es pertinente, o sea, el tema no admite bromas, por supuesto. Pero atención, no dar órdenes o no dirigir, dicho como tal, pues pues podría ser que sea necesario hacerlo. Si estamos en un contexto de jerarquía de equipo de trabajo, por ejemplo, pues hay una persona que dirige y otras personas que asumen esas directrices y las ejecutan, ¿no? Con lo cual, el que dirige tendrá que dirigir. ¿Se entiende? Claro, no sermonear, no dar lecciones. Bueno, habrá que utilizar esas habilidades sociales de las que estamos hablando para hacer entender cuál es la directriz. Si eso le queremos llamar dar lecciones, no sería exactamente lo mismo. No sé si me estoy explicando. Lo que quiero decir es que en ciertos contextos sí que hay una necesidad de establecer directrices para que sean llevadas a cabo. Cuando habla de no juzgar es, bueno, pues en contextos en los que estamos en una igualdad de condiciones, en que no conocemos la realidad psicoafectiva y social de esa persona y no tenemos por qué entrar en el plano personal, ¿no? O no interpretar aquello que no conocemos. Es decir, no, dice aquí, no nos queramos adivinos, no interpretes, deja que hable, deja que explique. Tú no interpretes, tú cíñete a los hechos, cíñete a las palabras concretas, no vayas más allá, ¿no? Bueno, insisto, el vídeo que os he puesto sobre escucha activa me parece muy clarificador, ¿vale? Creo que el concepto se ha entendido, ¿verdad? De escucha activa. Perfecto, creo que sí, perfecto. Yo me lo guiso y me lo como. Perdón. Vayamos a la retroalimentación. Feedback. Significa que el mensaje se ha recibido. El receptor realiza una serie de señales que indican que entiende el contenido del mensaje. Vale, atención ahí. Cuando hablamos de feedback, podemos estar hablando de varios conceptos. ¿Vale? Por un lado, en comunicación sabemos que el feedback es aquella información que el emisor recibe por parte del receptor y que lo retroalimenta. De ahí la palabra retroalimentación. Cuando un oyente está afirmando con la cabeza mientras ese emisor está hablando, ese emisor está entendiendo que ese oyente está entendiendo lo que él está diciendo y con lo cual le permite continuar hablando, ¿no? Ese es un feedback, es un tipo de feedback. Ahora bien, cuando hablamos de conducta, cuando hablamos de comportamiento, eh, o cuando hablamos de uso de las habilidades sociales, el feedback, la retroalimentación, también tiene un sentido de respuesta. Tiene un sentido de conducta, de respuesta ante una manifestación o ante una conducta previa. ¿Vale? Se produce una conducta por parte de un individuo y esa conducta que se ha producido implica una respuesta, una conducta de respuesta, ¿vale? En este caso hablaríamos, por ejemplo, pues eso, de los feedbacks de apoyo o los feedbacks de refuerzo, que serían aquellos que nos servirán, aquellas respuestas que daremos pues para hacer entender al emisor que lo que ha hecho lo ha hecho bien. Es un refuerzo positivo para aquella conducta. Esto lo veremos también en el tema de modificación de conducta. Veremos que en ese caso pues, no utilizaremos la palabra feedback, pero al final es exactamente lo mismo. Es decir, los feedbacks de apoyo o de refuerzo son aquellos que tienen una vertiente positiva, que se hacen o que se dan para
premiar, para premiar esa conducta o ese mensaje que se ha lanzado antes, ¿no? En cambio, están los feedbacks correctivos o correctores, que sería todo lo contrario, serían aquellos que son para señalar aquellas conductas que no han sido correctas, ¿no? Y eso se puede hacer de muchas maneras. Claro, es lo mismo el feedback o la retroalimentación en el amplio, en este sentido digo de uso de habilidades sociales, en este sentido de relaciones sociales, ¿eh? El feedback en relaciones sociales es lo mismo que la crítica. Bueno, hay diferencias y de hecho los expertos nos marcan la diferencia entre lo que es una crítica y lo que es un feedback, ¿vale? Os he puesto otro vídeo interesante, el segundo de los vídeos que os he puesto en este tema, nos habla con profundidad del feedback y nos habla de los tipos de feedback y nos dice cómo ponerlos en práctica también. Me parece, pues eso, interesante. Otra vez, cuando hablamos de feedback, podemos estar hablando de una parte de lo que es una resolución de conflictos, ¿no? Realmente la resolución de conflictos, cuando veamos y hablemos de resolución de conflictos, hablaremos otra vez de habilidades sociales, hablaremos otra vez de técnicas de habilidades sociales, hablaremos de feedback, de cómo manejar todo esto. Estamos dando vueltas, si os fijáis, estamos dando vueltas a lo mismo todo el tiempo, pero viéndolo desde distintos puntos de vista, ¿vale? Inteligencia emocional, habilidades sociales, está todo muy, muy entremezclado, ¿vale? Bueno, pues insisto, cómo manejamos nuestras respuestas, cómo manejamos nuestros mensajes, será también importante entenderlo y calcularlo, importantísimo. Calcular lo que digo y cómo lo digo va a ser muy importante. Para eso hay que entrenar y, claro, me discolo, eso es complicado. Sí, és complicat, és difícil, és molt difícil controlar el mensaje, porque es muy difícil, por ejemplo, en una situación tensa, controlar la emoción. Y volvemos, y fijaros, nos vamos ahora al concepto de inteligencia emocional. Es difícil manejar las emociones, tenerlas atadas en corto, para que nuestros mensajes y nuestras conductas no estén distorsionados, ¿vale? Entrenamiento, ser consciente. Lo primero es importante ser consciente de todo esto, que no sea una cosa pues totalmente aleatoria, sino que ser consciente de que nos manejamos en estos parámetros y luego si somos conscientes de ello podremos corregirlo, ¿no? O podremos mejorarlo. Esa es la idea. Por último, y terminamos aquí, la asertividad. Ya hemos hablado largo y tendido de la asertividad. Pues bueno, habrá que poner mucha asertividad sobre la mesa por nuestra parte para superar ciertos momentos críticos, situaciones conflictivas, situaciones tensas que se produzcan en nuestro día a día en el trabajo. Ya hemos hablado de lo que es la asertividad, lo habéis entendido ya. Bueno, no creo que sea necesario volver a insistir en ello. Simplemente recalcar que es una herramienta súper valiosa, súper necesaria y que tenéis que poner en la práctica ya. Pero atención, me gustaría, para terminar, hacer un comentario. No confundir la asertividad o no malinterpretar la asertividad con otras cosas. La asertividad es asertividad. Y la asertividad pasa por el respeto de todos. No pasa por la imposición de la voluntad propia. Que es que hay muchas personas que malentienden el concepto de asertividad y creen que ser asertivo es ser lo que ellas son, ¿no? Que es ser imperantes porque su opinión es muy valiosa, porque su opinión... No, eso es ser agresivo, no es ser asertivo, ¿vale? Lo digo porque es habitual el no interpretar correctamente el concepto de la asertividad. Bueno, pues yo creo que con esto lo tenemos ya bien, ¿no? Aquí hemos terminado. Esto es para el siguiente día, ¿de acuerdo? Bueno, chicas, chicos, tercer bloque próximamente en sus pantallas. Lo dejamos aquí. Hasta luego.